Muy buenos días tengan todos ustedes y en este tiempo tan especial, en este momento, que vamos a interpretar la palabra del Señor. Todo tiene un propósito, sabemos, en esta vida. Muy bien, agradecemos al programa Todo es Posible para Dios. Muy bien, en esta hora quisiéramos meditar en la palabra sobre el propósito de la oración. Quizás muchos de nosotros podemos pensar cómo podemos llegar a esa grandeza, a esa dimensión de Dios. Dos puntos interesantes. Uno es cuánto nosotros estamos distantes de Dios y el otro también es cuánto tenemos una experiencia con Dios. Mientras más experiencia, mientras más cerca sea nuestra distancia, Dios será el que realmente vivirá en nuestras vidas. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 6 del verso 6, que dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué interesante esta promesa, esta palabra del Señor. Para nosotros como personas, a veces muchos pensamos de qué manera, cómo podemos acercarnos más y más a Dios. Pero hay algo importante aquí, la palabra claramente dice, más cuando tú ores, en otras palabras, más cuando tú busques a Dios, más cuando tú quieres acercarte más a Dios, más cuando tú quieres tener una intimidad con Dios, una experiencia, una vivencia con Dios, dice bien claro, entra al lugar específico, al lugar apuesto. ¿Para qué? Para que tu Padre te escuche en lo secreto, a solas. Y entonces Él dice claramente que Él te recompensará en lo público. Muy bien. Cuando nosotros realmente a veces escuchamos la palabra oración, ¿qué es lo que primero pensamos? De repente usted ha escuchado la palabra, alguien le dijo, ore. ¿Qué es lo que usted piensa primero? Quizás nosotros podamos pensar, hablar con Dios, pedir un favor, una bendición, acercarnos a Dios para decirle, Señor, mira mis necesidades. ¿Qué es lo que tú piensas cuando alguien te dice la palabra oración? Entonces nosotros tenemos que entender algo específico, por qué razones nosotros debemos de orar. Entendemos que a través de la palabra, Dios es el quien creó la palabra, la frase, el acto de la oración. ¿Con qué fin lo habrá hecho? ¿Cuál es el propósito de la oración? Lo que entendemos a través de la palabra del Señor es que la oración es el único medio, es la única forma de poder conversar, hablar, llegar a ese punto de la originalidad que Dios quiso para el ser humano. Cuando nosotros vemos en Génesis, cuando dice, entonces hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme, dice la palabra bien claro. Entonces en ese momento se está dando ya la originalidad de la forma como nosotros debemos de comunicarnos con Dios, hablar con Él a través de la oración. Si nosotros recordamos a través de la Biblia que Adán y Eva hablaban con Dios. Y ese hablar es la originalidad de la oración, porque Dios lo ha creado para eso. Por eso muchos a veces pensamos, ¿no? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no atiende a mis pedidos? A lo mejor no estamos entendiendo cuál es el propósito de esta palabra que se dice oración. Cuando uno no conoce, no sabe el propósito de algo, lo mal usa, no lo direcciona bien. Entonces, por eso al comienzo les preguntaba, cuando escuchas la palabra oración, ¿qué es lo que piensas? Muchas personas de repente lo pueden imaginar, hablar con Dios simplemente.
acercarse a Dios por una necesidad. Bueno, pero veamos nosotros cuáles son los propósitos de que Dios ha creado la oración. Todo lo que hace Dios lo hace con propósitos. No hay algo que haya sido creado por así nomás. Todo tiene una razón. Hoy vamos a ver lo que dice claramente en la palabra, en el libro de Génesis 1:26. Ese es uno de los versículos tan importantes que nos da una certeza, una originalidad. Dice, bien claro hemos leído hace un instante, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También vemos que los seres humanos fuimos creados para tener esa naturaleza, ese carácter con Dios. Si nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 14, versos 7, 8 y el 9, nos va a decir claramente la palabra, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Entonces, ¿cuál era el propósito de la creación de la oración de parte de Dios? Uno, era reflejar la naturaleza de Dios y tener una comunión con Él. Ese es un propósito de la oración. Si el hombre no habla, no conversa, no se direcciona hacia Dios, vive simplemente distanciado, apartado. No tiene una comunión con el Padre, con el Creador de su vida. Por eso que la oración ha sido creada con un propósito de reflejar la naturaleza de Dios. Dios a través de la oración se refleja ante el hombre. Por eso cuando le dice Felipe, tanto tiempo que estás conmigo, le dice Jesús. Entonces, y no el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren, por eso es la naturaleza que Dios hace entender en esta parte. El propósito de la oración. Vemos también, dice, la manera de desarrollar esta imagen, este carácter de Dios, es por medio de nuestra íntima comunión. Cuando nosotros tenemos una íntima comunión, de todas maneras va a haber un resultado. De todas maneras existirá un resultado, porque dice claramente en el verso que hemos leído en Mateo, en el capítulo 6, verso 6, dice bien claro, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Cuándo? Cuando tú entras en un secreto, cuando tú entras a ese lugar a conversar, a hablar, a un momento de intimidad con Dios. Y va a existir un resultado. Por eso lo dice claramente, y Él te recompensará en lo público. Y Él hará ver el resultado de tu comunión. Por eso hay que entender que Dios creó la oración para reflejar la originalidad de Dios que quiso con el hombre en esta tierra. Entonces ahora ya vamos entendiendo que la oración tiene una intención de parte de Dios para comunicarnos con Él. Entendemos que la oración es importante en nuestra vida. Nosotros debemos de hacer de la oración un estilo de vida. Nuestra vida no puede estar sin oración. Nuestra vida es como el cuerpo biológico no puede estar sin sus alimentos, sin sus nutrientes. De la misma forma, nuestra vida tiene que ser un estilo de la oración en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar fortalecidos, creciendo en la fe, creyendo más en Dios y asumiendo y asimilando las características de Dios en nuestras vidas, conforme fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos que entender que por medio de la oración podemos también reflejar el carácter, el amor, la bondad,
la misericordia, la santidad, la paz y su autoridad y su poder de parte de Dios para nuestras vidas. Esos son los resultados cuando uno está en una comunión con Dios a través de la oración. Por eso que es importante para usted, mi amado hermano. La oración puede mover, dice, la mano de Dios. Puede girar el rostro de Dios y que sus ojos hermosos vean tu corazón. Por eso, mis amados hermanos, la oración tiene que ser un estilo en nuestra vida. Tiene que ser de todas maneras. Tiene que predominar en nuestra vida. Muy bien. Veamos también cuál era otro propósito de la oración. Era para que se pueda llevar a cabo los planes, los propósitos y la voluntad de Dios en la tierra. Si nosotros vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 6 y 9, dice, 9 y 10, dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nuestra oración, la oración, amados hermanos, tiene un propósito para que desarrolle los planes y los propósitos y la voluntad de Dios sobre la tierra. Una de las grandes voluntades de Dios es que nosotros tengamos todo de parte de Él. Si nosotros recordamos en la palabra del Señor que nos dice claramente, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Quiere lo mejor. Dios no nos ha creado para sufrir. Dios no nos ha creado para mendigar. Dios nos ha creado con todas sus bondades para poder disfrutar de su creación, para poder estar realizado en su proyecto, en sus propósitos de Dios. Por eso que dice aquí, para llevar a cabo los planes, los propósitos, su voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios creó al hombre con la libertad, dice, para funcionar en la tierra. Le dio derecho y autoridad para operar sobre ella. Dios estableció su voluntad en la tierra, pero con la cooperación del hombre. De todas maneras necesita de alguien, de una persona que tenga cuerpo, alma y espíritu para poder utilizarlo, para poder realizarlo, la voluntad de Dios a través de él. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos ha dado la autoridad, nos ha dado para que nosotros podamos gobernar, juzgar, dice la Biblia, la tierra. Entonces, Dios quiere hacer su obra, su voluntad en la tierra, sus propósitos. Entonces, de todas maneras necesita de alguien. Y ese alguien es el ser humano. Ese alguien es usted. Por eso que cuando Jesús nos enseña, nos muestra la forma de orar. Hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando oramos, le damos derecho legal a Dios para que se realice su voluntad en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos las dio. Entonces, Dios es un Dios justo y respetuoso. Quiere hacer sus planes, quiere hacerlo todo, pero necesita de nosotros. Necesita de ti para que Dios cumpla sus propósitos. ¿Qué otro propósito existiría para poder entender la razón creada de la oración? Una es también que Dios opere en forma legal sobre la tierra. Cuando uno ora, cuando uno se dirige a Dios, le da una orden, le da un acto legal a Dios para que pueda operar en la tierra. Cuando Dios mismo habla a través de Ezequiel, dice claramente, dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y dice, y no lo hallé.
Entonces, con esto está dando muestra de que Dios necesita de alguien. Necesita de alguien, pero dice acá que no lo halló. Dios estaba dispuesto para destruir, dicen, pero Él estaba buscando siquiera uno que se ponga al frente y pueda interceder en favor de ese pueblo, y no lo encontró. Entonces, ¿por qué razón habrá sucedido esto? Entendemos que ellos no entendieron el propósito por el cual fue creada la oración. Por eso que hoy, ahora más que nunca, en estos tiempos que vivimos, nosotros tenemos que entender eso, el propósito de la oración. Cuando uno entiende el propósito de la oración, le va a dar destino, le va a dar un lugar para poder realizar algún deseo, algún anhelo. Hoy por hoy necesitamos, más que Dios necesita, hombres y mujeres que se pongan al frente y puedan clamar en favor de esta humanidad, en favor de esta tierra. Entonces, usted que me está escuchando, ya entendió que la oración es muy importante en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacerlo de la oración un estilo de vida. No puede estar apartado de nosotros. La oración tiene su propósito, por la cual Dios lo ha creado. Amado hermano, de lo mejor está usted pasando una necesidad, o a lo mejor su fe está menguada, tiene una debilidad espiritual, pero entiende una cosa, como hemos leído al comienzo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Practica, desarrolla, vive eso, lo que Dios especifica en la palabra. Hoy por hoy, esta nación, Perú, necesita de hombres y mujeres que se pongan al frente y podamos rogar al Padre, podamos orar, porque la oración tiene un destino, tiene un propósito para poder pedir, porque para eso Dios lo creó, la oración, para comunicarnos, para hablarnos, para dirigirnos a Él. No hay otra forma, no hay otra forma, solo a través de la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te prospere y te proteja. Que Dios ilumine más tu corazón y que esa oración que fue creada por Dios se desarrolle sus propósitos en tu vida. Gracias, que el Señor te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Vamos a orar en favor de todas las personas de este país, Perú. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir a Dios en favor de las familias, de todos. Muy bien, que el Señor bendiga a cada uno. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a dar gracias a Dios por todo. Vamos a dirigirnos al Padre, al Creador. Vamos a pedir, vamos a ponernos a la brecha, como hombres, como mujeres que nos están escuchando también, para poder clamar, interceder por esta tierra. Bueno, como pastor de este lugar, de la ciudad de Tacna, me cabe orar por esta hermosa ciudad y también por este hermoso país. Y por qué no decirlo, por este mundo entero. Porque sabemos que en todo lugar de la tierra hay necesidad espiritual. Vamos a orar. Me gustaría que usted también pueda acompañar. Si tienes una necesidad, es el momento preciso para pedírselo en oración a tu Padre. Entra en una intimidad con Él y Él te recompensará. Y verás el resultado. Oramos. Amado Dios, bendito eres, Señor, Padre, en esta hora. Señor,
entendiendo tu palabra. Señor amado, que tú has creado la oración para comunicarnos contigo. Oh Dios amado, la oración, mi Señor, nos hace volver a la originalidad en la cual nos creaste a tu imagen y semejanza. Señor, para comunicarnos contigo y poder pedirte, elevar, Señor, nuestras plegarias. Oh Señor, Padre, Señor amado, en esta hora, te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, Señor, Padre amado, en favor de esta ciudad de Tacna. Señor, ves cómo está esta ciudad. Señor, quizás dominado por sus afanes, por sus pecados, sus costumbres, sus tradiciones. Pero Señor, también entiendo, Padre, que tu palabra ya está sembrada en sus corazones. Señor, creo, Señor, en cuanto tú nos dices que tu palabra no retornará vacía, hará efecto en el momento preciso, en su tiempo correcto. Señor, Padre, oro por los niños de esta ciudad. Señor, da siempre esa cobertura a ellos, Señor. Envía tus ángeles, Señor, que estén protegiendo, salvaguardando de cualquier peligro que el enemigo los ponga. Oramos por las familias. Señor amado, hoy por hoy la familia está siendo tocada por el enemigo, por muchos factores. Pero Señor amado, quizás esta familia no está entendiendo el propósito de la oración. Padre amado, Señor, te pido en favor de ellos, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, y que su espíritu comience a asimilar la promesa tuya, Señor. Que tú, Señor, estás atento, Señor amado, a aquel que pida, mi Dios. Padre amado, yo te pido en favor de las familias de esta ciudad de Tacna, Señor. Padre, sabemos que la familia, Señor, es el núcleo de la sociedad. Señor, cuando hay familias restauradas, sanadas, Señor, tendremos una ciudad sanada. Oh, bendito Dios. Padre, oramos, Señor, también en favor de nuestras autoridades de esta ciudad. Seas tú dándoles esa sabiduría para que ellos puedan, Señor, gobernar, administrar, Señor. Hay mucha necesidad en esta tierra. Hay mucha necesidad en esta ciudad. Oh Dios amado, conforme dice en tu palabra, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, se goza. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Oh Santo Dios. Padre, pues oramos en favor de nuestras autoridades, para que tú toques su corazón. Padre, ilumine su mente, para que pueda administrar esta ciudad de Tacna. Así también oramos, Señor, por tus iglesias. Señor, diferentes iglesias en esta ciudad. Señor, restaura, fortalece, levántala, Señor. Que realmente vengan tus hijos a orar, a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, conforme tú quieres. Señor, Padre amado, haz que de la oración, Señor, sea, Señor amado, una guía en nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, seas tú guiándonos en la oración, que realmente el Padre lo pueda aceptar. Señor, Padre, oramos en favor de nuestro país. Padre amado, tú conoces la necesidad de nuestro país. Tú lo sabes, Señor, en qué momentos estamos viviendo. Son momentos difíciles, pero Padre amado, contigo yo creo, Señor, que sí podemos salir adelante. Porque, Señor, a través de la oración nosotros asimilamos esa paz tuya, esa paz divina, Señor. Oh bendito Padre, oramos por nuestro presidente nacional. Señor, seas tú tocando también su corazón. Seas tú, Señor, guiándolo a él. Oh bendito Padre, que no sea tanto influenciado por alrededor, que a veces le hacen tomar malas decisiones. Señor, pon un carácter, un criterio, así como diste al rey Salomón, Señor amado. Padre, te doy gracias, Señor. Oh bendito Padre, oro, Señor, por todas las necesidades laborales, Señor, en esta ciudad y en el país. Señor, provee los centros laborales, Señor, para que tus hijos y todo este pueblo tengan un ingreso económico, Señor.
Padre bendito, provee las bendiciones a cada hogar, a cada mesa, Señor. Padre, te doy gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Oh Dios amado, bendito seas. También oramos por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, de dolor, de postración. Quizás la ciencia médica ya no puede con ellos. O a veces, Señor, por causa de la economía, no pueden realizar una operación, una intervención quirúrgica. Pero, Señor, que a través de la oración podemos, Señor, solicitarte, pedir, mover tus manos para que tú seas el médico de los médicos. Seas tú sanando toda llaga, toda herida, Señor, en los cuerpos. Oh Dios, Padre, tu palabra nunca dejará de ser. Siempre será, para siempre. Señor, tus milagros siempre seguirán para los que los creen. Yo creo, Señor, que tú puedes seguir haciendo más milagros a través de nosotros cuando oramos. Oh, santo eres, Señor. Gracias te doy en esta hora. Bendito seas para siempre. Oh Dios, en el nombre de Jesús te agradezco por todas las bondades que has de cumplir. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga tu vida y que sea hecho tu propósito en tu vida. Amén.